Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, Estamos aquí hoy en vivo eh, con nuestros amigos del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Eh, voy a, Vamos a hablar un poco, hemos estado promocionando todo este tema de la justicia transicional. eh, Queremos iniciar con lo más básico de este tema, ¿no? Entonces, primeramente, darles la bienvenida a los que se están uniendo al grupo. Eh, Esto va a ser una actividad, una conversación eh, relativamente breve. Tenemos a nuestro invitado especial hoy, que es Cristian Castro, eh, y él es la persona eh, que está, que nos va a acompañar hoy, que es del Centro Internacional de Justicia Transicional. De nuevo, les damos la bienvenida a todos. Voy a pedir silencio por aquí en mi casa, ¿ok? Y bueno, si tenemos silencio en mi casa, podemos iniciar esta importante conversación en vivo. Em, entonces, de nuevo, para introducir, quiero darle un contexto. Paz Activa, mi nombre es Luis Cedeño, yo soy director de Paz Activa. Y nosotros llevamos ya algunos años trabajando eh, el tema de la justicia transicional y su posible implementación en Venezuela. Es un esfuerzo importante que hacemos desde la sociedad civil. eh, y bueno, por eso es que estamos aquí reunidos hoy, para darles un poco de información sobre justamente qué es ese tema de la justicia transicional, en qué contexto se da. Esto es una de las preguntas que les vamos a hacer a Cristian, y después vamos a desarrollar un poco sobre ese tema. Luego también les vamos a dar la oportunidad a todos los que están en vivo. Les invitamos a hacer las preguntas que desean hacer a través del chat de esta reunión en vivo. Estamos esperando a nuestro invitado de hoy, que es Cristian Castro, que está por unirse. Eh, que le estamos viendo al revés. Ok, ya lo vamos a cambiar. Discúlpenme. Ok, entonces así me imagino que sí está correcto. Obviamente sí. Entonces, como les comentaba, nosotros hemos estado trabajando este tema. Vamos a trabajar un documento. El documento que vamos a trabajar hoy es un documento que ya está publicado en nuestra página web, en justiciatransicional.org.de, o también en nuestra página principal, que es pasactiva, www.pasactiva.org.de. Entonces, bueno, tenemos un documento allí, que es el documento que vamos a trabajar. eh, y es muy importante bueno, que si ustedes quieren ampliar sobre este tema, ustedes entonces puedan, si quieren, revisar ese documento, ¿no? También hay mucha información en nuestra página web de justiciatransicional.org.be. Entonces, bueno, les comento. Nosotros aquí en Paz Activa, una de las principales
eh, digamos, misiones que tenemos es que vayamos esclareciendo un poco estos temas, ¿no? Y por eso tenemos la oportunidad en esta ocasión de invitar a, a Cristian, que ya está aquí en línea. Y Cristian Correa es un investigador del Centro Internacional de Justicia Transicional y nos ha acompañado durante algunos años ya en las investigaciones que hemos realizado. Vamos a dar la bienvenida a Cristian y ahora en línea. Vamos a ver si aparece. Eh, entonces, de nuevo, Cristian ya está aquí. Vamos a que se ponga bien en la cámara. No sé si está bien. Tiene que poner el teléfono horizontal. Correcto. Voy a ponerlo así, así. Creo que se está viendo bien. Déjame revisar con... Ok. Avisa entonces Álvaro si se ve bien por el otro lado. Y bueno, sí, Cristian Correa, ya lo tenemos en línea. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Ya di una breve introducción. Ahora me dice que ponga mi cámara en vertical. Será la mía. Pongamos las dos en vertical entonces, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como le estaba comentando a las personas que nos están escuchando, de todas maneras, invitamos a que hagan las preguntas que desean las personas que se van conectando al chat, ¿no? Que tenemos en el mismo en vivo. Y recordamos que también esta es una conversación que va a quedar un tiempo como colgada, ¿no? En las redes sociales para que ustedes la vean. Entonces, vamos a iniciar, Cristian, con lo que estaba comentando, que era justamente como una breboca. ¿Qué es esto del tema de la justicia transicional? Muchas personas dicen, inclusive confunden el término con transaccional, con otras palabras, ¿no? Y es una palabra relativamente novedosa para los vocábulos de muchas personas, ¿no? Gracias, Luis. Es un gusto estar con usted y estar conectado con los hermanos venezolanos. Mucho ánimo allá, sé que no es fácil. Sobre tu pregunta, lo de justicia transicional ciertamente es complicado. Es complicado porque es un término que trata de capturar una realidad que es compleja. Pero básicamente lo que uno piensa es que en momentos de transición de dictaduras a democracia o de situaciones de guerra a situaciones de paz y de construcción de paz, es importante hacerse cargo de las violaciones cometidas, de los abusos y de las formas de exclusión que llevaron al conflicto o que son consecuencia del conflicto, para así construir una nueva democracia o una nueva paz sobre la base del respeto al derecho de las víctimas, pero también sobre la base de garantizar la no repetición. Entonces, pero comúnmente estas situaciones se caracterizan por la masividad de lo ocurrido. Se trata de la exclusión o la marginación de una etnia, por ejemplo, o de un grupo político, o se trata de violaciones masivas, de masacres, de consecuencias que no son del caso a caso. Entonces, el otro elemento que tiene esto es que las estrategias deben tener en cuenta esa masividad. Entonces, las respuestas, tú puedes tener respuestas a un caso, a dos casos, de situaciones de abuso muy graves, pero eso no va a responder a toda la situación de abuso cometida en el país, ni tampoco va a garantizar de que todos esos abusos se vuelvan a cometer. Entonces, necesita buscar estrategias que son estrategias más políticas. Y el tercer elemento de esto es que tienes que, por una parte, responder a los derechos de las víctimas y por otra parte tienes que garantizar que haya la estabilidad y reconocer
cuánto poder tenemos para demandar lo que buscamos y cuánto es de largo plazo. Tienes que tener en cuenta la situación tuya, tus situaciones de poder, pero también tus posibilidades institucionales. Entonces, es un tercer elemento, es el elemento del contexto y de las posibilidades reales que uno tiene. Entonces, uno no puede soñar, vamos a hacer justicia para todos los casos y vamos a tener tribunales como Nuremberg, porque, claro, Nuremberg es un claro caso de una potencia victoriosa. Entonces, las distintas formas, los tipos de conflicto, las distintas necesidades de las personas y las capacidades del país también imponen exigencias que deben ser consideradas, porque al final lo que tú quieres hacer es un proceso de reencuentro en el reconocimiento de los errores cometidos y en la garantía de que no se vuelvan a cometer. Y aquí hay una pregunta fundamental, y es: ¿qué lecciones nos arroja esto? ¿Qué cada uno de nosotros tenemos que aprender? ¿Qué lecciones me arroja de las formas en que aquellos que yo apoyé o mi conducta particular favoreció la exclusión o favoreció los abusos? Y que espero que el otro también pueda reconocer. Entonces, requiere un proceso participativo que tenga legitimidad entre todos los actores fundamentales. Y esa quería preguntarte, porque estamos hablando de estas violaciones masivas, ¿no? de derechos humanos. En Venezuela, ¿qué constituiría eso masivo? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, vemos que en todo su proceso de paz, bueno, que ha sido bastante complejo y escabroso, la mayoría de las víctimas han sido personas desplazadas, ¿no? Desplazadas de su lugar. Entonces, de los 8 o 9 millones de personas afectadas, los 8 millones son personas desplazadas, ¿no? En Venezuela tenemos algo similar. Yo creo que si vemos con respecto a víctimas, digamos, numerosas y masivas, yo creo que el éxodo de personas en Venezuela también es un desplazamiento importante, ¿no? Que se ha generado a partir de las circunstancias muy particulares de Venezuela. ¿Podríamos considerar que esas son violaciones masivas o como tú bien decías, que hay de repente algunos casos particulares, pero no son para todos, pues? Y justamente podríamos aclarar un poco de eso y qué justicia podríamos esperar allí. A ver, mira, yo creo que uno tiene que considerar el contexto del país en todas sus dimensiones. Entonces, por supuesto que el exilio masivo, el desplazamiento interno, pero también las violaciones, las torturas o los abusos policiales, la entrada de fuerzas especiales de policía en poblaciones marginales, asesinando a jóvenes que se creen delincuentes simplemente por ser pobres, la persecución a opositores políticos, pero también las consecuencias de la precariedad de los servicios de salud, que lleva entonces al fallecimiento de pacientes o personas que no pueden ser dializadas, etc. Yo creo que son esos todos elementos que uno tiene que considerar. Uno no puede decir, mira, de esto no nos hacemos cargo. La pregunta es, ¿cómo te puedes hacer cargo de una forma que sea efectiva para que le llegue a todos? Porque en los sistemas de justicia ordinario, cuando ocurren 1, 2, 3, 4 delitos, cuando el delito es no extraordinario, tenemos muy claro que la justicia es investigación penal para investigar ese delito en particular, para aplicar una sanción, para juzgar a los imputados, y si se encuentran culpables, para sancionarlos. Y eso funciona bien cuando estamos hablando de un número razonable de delitos. Así funciona nuestro sistema. Pero cuando tienes una masividad, y no solamente masividad, sino una diversidad de esto, en que tienes muertes por violencia armada, o tienes muertes por abuso policial, y tienes también exilio, y tienes marginación, y tienes, no sé, la exclusión de los grupos indígenas, o
o las diferentes situaciones que ustedes están viviendo, hay distintas formas de enfrentar eso. Lo primero es reconocer que esto ocurre y buscar una forma de disminuir la negación y de disminuir las justificaciones. Esto ocurre porque son cosas que no podemos controlar. Y tratar de identificar, bueno, cuáles son las responsabilidades que tenemos unos y otros en esto. Y eso es lo que llamamos como procesos de verdad. Procesos en que investigamos el conjunto de violaciones que ocurren de una forma comprensiva, pero también lo hacemos por un grupo de personas que merezcan el respeto de todos, que merezcan el respeto de unos y otros. ¿Por qué? Porque el objetivo es que a aquellos que les cuesta más reconocer que esto ocurre y que esto es consecuencia de sus actos o de actos de aquellos que ellos apoyan, que ellos sean capaces de reconocer. Entonces, no simplemente tener una comisión así, juzgamos, nosotros nos condenamos, sino que es un grupo de personas que tengan la autoridad moral para que lo que ellas vienen a construir sea aceptable para todos los grupos. Y se puede construir entonces eso en una narrativa compartida que ayude a la futura democracia. Y eso han hecho algunas comisiones de verdad, por ejemplo, la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, que hace que no sea posible negar la violencia aparejada por el apartheid. Pero tampoco no es posible negar de que el Congreso Nacional Africano también es que la más Sudáfrica a levantarse y a respetar los derechos humanos. Sí, se te fue la voz un poco, Cristian, se te fue la voz. No se te escucha. Todavía no se te escucha. Ahí. ¿Sí? Sí. Otra vez, no se escucha. Debe haber un problema, tienes un problema con... No. Todavía no. Empezamos a escucharte y se fue el audio tuyo. Mientras que vas ahí resolviendo el audio, quería preguntarte justamente sobre, bueno, primero esa negación que en Venezuela claramente se está dando, por lo menos a nivel gubernamental, se niegan todas estas violaciones masivas, ¿no? También un buen punto que tú haces, que por supuesto ya los patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela son suficientemente claramente se está dando. Sí, porque por lo menos por el nivel gubernamental de, digamos, violaciones masivas, ¿no? Y también siempre buen punto que tú haces, que por supuesto ya los patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela son suficientes. Allí por supuesto que hay claramente pero bueno, ahora sí por el nivel gubernamental de, digamos, violaciones masivas, ¿no? Y también siempre buen punto que tú haces, que por supuesto ya los patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela son... Perdón, ¿me escuchas ahí? Sí. Me perdí un poco tu pregunta, porque estaba tratando de... La pregunta también es, habiendo poco reconocimiento de las partes, ¿no? Y la negación sistemática de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, ¿crees tú que esas personas tendrían que ser personas externas, esas personas que tengan esa cualidad moral para que sean respetados entre las partes y que pueda ser un interlocutor?
hay experiencias de comisionados externos. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Kenia tenía 2 comisionados internacionales y ellos jugaron un papel importante cuando los comisionados nacionales no tuvieron suficiente independencia respecto del gobierno. También es el caso de la Comisión de El Salvador y de Guatemala. En Guatemala había un comisionado internacional, que era un jurista alemán, y en El Salvador los 3 comisionados, una comisión de 3 personas, fueron nombrados por Naciones Unidas. Pero yo creo que le da mucho más autoridad moral y mucha más capacidad de empatizar con el país cuando el país hace un esfuerzo de encontrar personas que todos respeten. Y estoy seguro que en Venezuela, con el talento que hay, uno puede encontrar. Ahora, ¿qué significa? Significa personas que todos los grupos que no son totalmente extremos, pero que los distintos grupos que sí están por un proceso de reconocer o de acuerdo negociado, encuentren que uno o dos de esas personas son personas que le merecen respeto y que cuando esas personas digan algo, van a seriamente considerar eso. No van a pensar de que es una manipulación, que es una maniobra de potencia extranjera o cualquier otra excusa. Que van a decir, mire, yo respeto a esta persona y lo que ella diga en verdad es algo que no puedo desoír fácilmente. Entonces el proceso de selección de comisionados es muy importante y mientras más capacidad de apropiarse tenga el país de esas personas, más posibilidades tiene que lo que termine concluyendo esas personas sea algo aceptable para todos y sea entonces la base para ir construyendo juntos, porque no hay verdades oficiales en esto, pero ir construyendo juntos una narrativa que esa comisión de verdad pueda construir y después que se siga construyendo por el país en el futuro, a través de museos, a través de estudios, a través de otros procesos también, porque el reconocimiento no termina cuando termine una comisión de verdad. Una comisión de verdad simplemente impulsa el inicio. Quería, ahorita aprovechando que ya están entrando algunas preguntas de las personas que nos están viendo en vivo, aquí nos llama la atención el tema de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y nos preguntan cuál sería la vinculación entre las metodologías que ofrece la justicia transicional, que dicen aquí, bueno, que entienden que es para un momento de transición y de repente esta Corte Penal Internacional, que es una instancia que está fuera del país y que estaría, digamos, funcionando paralelamente, creo yo, junto con lo que serían los procesos de justicia transicional. De repente nos puedes, respondiendo entonces las preguntas de aquí, explicar cómo sería ese proceso y si se ha dado de alguna manera en otros países donde ha habido procesos de justicia transicional y a la vez también se sigue un proceso paralelo, digamos, instancias internacionales, en este caso en la Corte Penal Internacional. A ver, sí, hay que entender de que la justicia penal es como una cirugía. Y Venezuela tiene una crisis de salud pública. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer un cirujano que está en La Haya o que podría estar en cualquier otra parte del mundo para ayudar a la crisis de salud pública de Venezuela? Y el cirujano seguramente puede hacerse cargo de 2 o 3 pacientes y eso puede ayudar. Eso puede generar un efecto de demostración en el país también sobre la necesidad de hacer justicia. Pero la capacidad de hacer justicia en un caso, incluso un caso que involucre un patrón de violaciones. Por ejemplo, imagínense que la Corte decida iniciar investigación, porque no lo ha hecho, decide iniciar una investigación respecto del caso de Venezuela 1, que se refiere entonces a básicamente muerte en protesta, persecuciones y tortura.
Eso puede llevar entonces a 2 o 3 personas a ser imputadas, puede llevar a una orden de arresto y en algunos casos puede alguna de esas personas ser, caso de que sea imprudente y viaje, puede ser capturada y arrestada, o simplemente la orden de arresto puede generar desprestigio suficiente en el país como para que el país diga, mire, tenemos que hacer algo, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que negociar, no podemos seguir así. Eso es lo que yo esperaría de la Corte Penal Internacional. Ahora, cuando uno piensa en un proceso de justicia transicional, el componente de justicia penal es uno muy delicado, porque ese componente de justicia penal tiene que tratar de hacer justicia de una forma que sea significativa para un número muy elevado de personas. Y básicamente un sistema de justicia nacional, lo que sería quizás tener 100 cirujanos. Entonces también esa justicia va a ser imperfecta, porque ese proceso de justicia penal tiene nada más que hacer una adecuada selección de cuáles son los casos más importantes, cuáles los que se pueden investigar. Y comúnmente lo que se hace en estos casos es identificar, acá hay un patrón de violaciones, hay una conducta repetida de tal organismo, y en la cabeza de ese organismo están estas personas. Y estos son las personas que toman decisiones relevantes en estos casos. Y entonces uno puede dirigir un proceso de investigación en contra de eso para desmantelarlo. Ahora también puede haber la consideración de que, bueno, ¿y qué hacemos con todos los otros? ¿Ah? Porque esta persona no cometía los delitos solo, él los ordenaba, pero había otros que ejecutaban. Y habían otros que tenían un rol menor y habían algunos que incluso no tenían mucha opción. ¿Ah? Tenían que ir y arrestar a tal sujeto y que terminaba siendo torturado. Y para entonces uno tiene que buscar soluciones de justicia para aquellos que tienen que no tenían un papel relevante en la toma de decisión o en la ejecución del delito. Y para eso entonces uno puede inspirarse en experiencias de justicia restaurativa o incluso de ciertas conductas, de amnistiar ciertas conductas de menor responsabilidad, por ejemplo, el arresto ilegal, pero que aquellos que hayan jugado un papel determinante en la decisión de arresto y tortura, esas personas comparezcan ante formas de justicia. El otro elemento también es cómo incentivamos la cooperación a un proceso de investigación. Y entonces ahí uno puede buscar también otras formas de incentivo para que mediante reducción de penas o mediante penas alternativas, y en eso yo creo que la experiencia colombiana es muy diferente de la venezolana y no hay que estarla mirando todo el tiempo, pero creo que lo que han hecho ellos en materia de formas de justicia penal y de investigación penal y formas de justicia restaurativa son interesantes de observar porque eso permite entender de que uno no puede investigarlo todo y no puede tampoco pretender sancionar a todos por los años de cárceles que uno cree que merecería, porque eso hace cualquier proceso de negociación imposible y también cualquier proceso de reconciliación. Tenemos que evitar de que esto parezca justicia de los vencedores. Y tenemos que reconocer además que en este momento la oposición no tiene poder. Entonces esto es como el loro contra el tren. Así yo me pongo frente al tren y a ver quién aguanta más. Uno tiene que reconocer el poder que tiene también. Entonces pensar los temas de justicia requiere entonces hacerse la pregunta de ¿cuál es la justicia que necesitamos? ¿Dónde necesitamos justicia retributiva? ¿Dónde necesitamos justicia restaurativa? ¿Cómo hacer esa distinción? ¿Y cómo hacer un sistema diferenciado? Y además, ¿cómo lo que lleguemos a investigar y a sancionar pueda ser representativo y miles de víctimas cuyos casos no están ahí sientan que se ha hecho justicia en la situación que ellos han sufrido, aunque sus casos no sean los que se llevan al tribunal. Y finalmente está el tema de qué hacemos en materia de justicia penal y corrupción.
y en qué medida hacernos cargo de la corrupción, cuáles son los instrumentos políticos, sociales y jurídicos más adecuados para hacernos cargo de la corrupción. Porque al final lo que se busca en la justicia penal, más que la retribución, es la capacidad de señalar que estos hechos son inaceptables y segundo, la capacidad de desmantelar estructuras criminales que en el futuro puedan entorpecer cualquier proceso democrático. Entonces, quizás uno tiene que entender que si la justicia penal la definimos siempre como la última ratio, como el último recurso, entonces el elemento retributivo de la justicia penal tiene que ser el último recurso en aquellos casos en que no hay ninguna colaboración, no hay ninguna voluntad de hacer nada y además esa persona es un peligro para el futuro. Y en otros casos, creo que conviene mucho más buscar formas que le dan posibilidades a aquellos que se pueden sentir amenazados, de sentir que tienen algún espacio, tienen algún futuro. En eso déjenme volver solamente en el caso colombiano a un ejemplo, y es que la definición de las sanciones para los miembros de las FARC y los miembros de los militares que colaboran y que entregan información en la Comisión Especial de Paz es una noción de sanciones especiales que son definidas con un enfoque restaurador y reparador, y que tienen que ver con trabajos y obras como del minado humanitario, como ayuda a responder a las secuelas o a las consecuencias sociales de la victimización en las víctimas. Es decir, hay una noción ahí de cómo asegurar de que estas personas realmente deban reconocer y respondan, pero respondan de una forma que les da espacio para el futuro. Y eso creo que es lo que permitió que se llegara a un acuerdo. Sí, bueno, es interesantísimo este tema porque justamente queríamos, bueno, ya lo has cubierto. La otra pregunta que teníamos importante el día de hoy era qué justicia necesitamos en Venezuela, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que esa justicia penal, inclusive la que se pueda dar dentro de un proceso de justicia transicional interno del país, tiene que ser muy bien evaluada y selectiva, ¿no? También puede ser inclusive, como bien indicabas, puede entorpecer el proceso quizás una Corte Penal Internacional que esté sancionando y penando y emitiendo boletas digamos, de captura cuando se está tratando de negociar internamente un acuerdo nacional, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que en un futuro tenemos que ampliar, en un próximo contacto futuro, de qué se trata ese tema de la justicia restaurativa o la justicia reparadora, que son procesos de justicia diferentes, versus a una justicia penal, ¿no? Y cómo estos modos de justicia también pueden ser más favorables al tema de la reconciliación nacional y la convivencia futura entre las partes. Sí, pero Luis, déjame precisar, no estoy diciendo de que todo tenga que ser restaurador, no estoy diciendo de que todo tenga que ser, de que el elemento retributivo no es importante, y no estoy diciendo que la Corte Penal Internacional va a ser un obstáculo. Lo que sí creo es que cada uno hace aportes distintos y la cuestión es cómo hacer de que los aportes sumen. Hay un espacio para la retribución. Hay cosas que no se pueden sino sancionar con todo el rigor, y si el imputado no colabora y mantiene una postura obcecada de justificar o de negar lo hecho, esa persona requiere una sanción. Y si esa persona además va a ser un peligro para la transición o para la democracia futura,
Bueno, con mayor razón entonces. Y, y el hecho de que la Corte Penal Internacional inicie proceso, y en el caso de que iniciara algún proceso y que ordenara la detención de algún imputado, eso puede generar un incentivo a negociar. Ahora, a la Corte Penal Internacional no te la va a sacar simplemente porque inicia una negociación. La Corte Penal Internacional va a seguir investigando a un sujeto que impute hasta que le quede claro a ella que Venezuela está iniciando investigaciones respecto de ese delito de esa persona y que esa investigación es una investigación seria. Entonces, no es que sea una cosa o lo otro. Hay una tensión, a ver, comúnmente en materia de justicia transicional hay una simplificación de esta discusión como que hubiera un dilema entre justicia o paz. Y en verdad lo que vemos nosotros en nuestra experiencia es que ese dilema es falso. Es aparente, es inicial, pero hay formas de determinar qué entendemos por justicia que son compatibles con garantizar la paz. Y además, una paz duradera necesita cierta dosis de justicia, incluyendo la justicia retributiva. Entonces, la pregunta sobre qué justicia necesitamos quizás tiene una simplificación que es compleja, y yo creo que quizás la podemos complejizar diciendo qué justicias necesitamos y dónde necesitamos un componente más retributivo, dónde necesitamos un componente más restaurativo, dónde necesitamos reconocimiento de verdad que nos afirme la dignidad, y dónde necesitamos procesos de reparación que permitan que un número masivo de víctimas que no van a llegar nunca a tribunales reciban alguna forma de rehabilitación o de apoyo que les permita de cierta forma tener la capacidad de tener una vida relativamente normal a pesar de lo sufrido. Es esa la complejidad, ¿no? Entonces, la pregunta sobre qué justicias necesitan creo que es fundamental, y eso solamente los venezolanos lo pueden responder. Y por último, ya, porque ya vamos cerrando esta discusión corta, porque estos live no se puede explayar uno demasiado, pero quiero cerrar con esta pregunta y que nos respondas, que nos están haciendo, es sobre el tema de la justicia transicional, que se hace necesario un gran componente moral, tú lo decías, y justamente cómo podemos construir, independientemente de cuál sea esa justicia, cómo podemos construir la confianza en esa institucionalidad de ese sistema que se ha perdido, por lo menos en Venezuela. A ver, los procesos de reconstrucción son lentos y son complejos. Y tienen que ver con las capacidades que cuenta el país, con los recursos políticos y los recursos económicos. Comúnmente los procesos transicionales, como una comisión de verdad o un proceso de ese tipo, tú estableces un mecanismo extraordinario. En materia de justicia penal, tú puedes hacer un proceso de reforma a la justicia, pero esos son procesos lentos. Ahora, hay países que han establecido un equipo de investigación penal y un equipo de jueces especiales para ver estos temas, que tengan la capacidad no de ver el caso a caso, sino que de investigar patrones y tengan esa capacidad de imaginación. Que con procedimientos penales que respecto a aquellos que colaboren o que estén dispuestos a reconocer su responsabilidad, tengan salidas alternativas que son diferentes de las salidas alternativas del procedimiento penal ordinario venezolano. Entonces, se requiere un proceso de adaptación, de creación legislativa y también de uso de instituciones nuevas o diferentes. Pero creo que
si lo que se trata es de generar confianzas, yo creo que una pregunta fundamental es cómo hacemos que esto sea respetado, valorado, tenga autoridad moral respecto de aquellos que puedan tener mayor resistencia. Por ejemplo, en el caso venezolano, yo creo que no basta con examinar las violaciones más recientes, incluso las violaciones de los últimos 20 años. Yo creo que es importante asegurarse de que Venezuela no vuelva a una situación de limitada participación política y social, de gran riqueza y gran pobreza, de marginación social, que precedió a estos 20 años. Y yo creo que la pregunta sobre cómo nos hacemos cargo todo de aprender lecciones de nuestro pasado abusador, esa pregunta debe incluir un examen autocrítico de todos los sectores y de un periodo más extenso. Y yo creo que si uno hace eso, eso puede ser una forma de ofrecer una rama de olivo, un espacio de político futuro a todos aquellos que apoyaron a Chávez en la elección del 99 por razones justificadas, por sentimiento de injusticia que ellos percibían, examinar qué llevó a qué nos llevó al proceso de polarización no implica simplemente examinar cuáles son las violaciones más graves. Y en ese sentido, una comisión de la verdad o un proceso de justicia transicional en Venezuela es muy diferente del proceso argentino, del proceso chileno. Tiene que examinar esas causas profundas. Y en eso recomiendo mirar el informe de la Comisión de la Verdad de Perú, que no solamente y también de la Comisión de Verdad de Sierra Leona. Son dos países que al examinar las violaciones hicieron una conexión importante con las marginaciones, las exclusiones previas, subsistentes y potencializadas a raíz de los conflictos. Porque eso es parte del proceso del cual hay que aprender. Y bueno, quería ya preguntarte, tú con tu experiencia a nivel internacional, que has estudiado varios procesos, y obviamente lo que estás diciendo es claro, creemos que el proceso de Venezuela va a ser muy sui generis, va a ser muy particular, porque es diferente, ¿no? Las violaciones son diferentes, el contexto es diferente. La pregunta, y bien lo decía, probablemente sea un proceso largo. Lo que tiene muchas, digamos, incertidumbre las personas es que si es un proceso que se va a dar, se va a dar y va a ser reconocible, o muchas personas hablan que sin transición no puede haber este proceso de justicia transicional, y si la transición se presenta igual en todos los lugares, porque en muchos países esa transición es tan lenta que no se ve como de un punto de inicio y un punto final. Entonces, para ir elaborando sobre eso y cómo explicar eso, ¿no? Mira, como ejemplo, nosotros estamos trabajando en Siria. Empezamos a trabajar en Colombia en el 2006. Es decir, esto es cosa de que uno empieza a trabajar en justicia transicional en el momento en que se genera un cambio de régimen o se firma un acuerdo de paz. Es una simplificación. ¿Por qué? Porque hay procesos de acercamiento que uno tiene que iniciar antes. En Colombia, los procesos de reconocimiento de víctimas empezaron mucho antes del acuerdo de paz. Los procesos de buscar formas de movilizar a grupos armados y equilibrar justicia con verdad y reparación empezaron con la ley 2000, con la ley 975. Y esos son procesos muy anteriores y que tienen una inspiración clara de justicia transicional. En Siria lo que estamos haciendo es
apoyando la documentación de violaciones, pero también viendo ya desde ya otros procesos, cómo podemos acercar soluciones compartidas entre oposición y gobierno sobre temas tan simples, pero de tanta importancia, como estar seguros de que todos tengan un documento de identidad y registro de nacimiento, de manera que cuando uno se mueve de un lugar a otro, son ocupadas por el gobierno o por la oposición, o se traslada de un país a otro, tenga documentos de identidad y que esos documentos de identidad sean reconocidos. Pero además, ¿cómo generar procesos para disminuir las tensiones, para generar incentivos, sin decir que eso implique renunciar a ciertos componentes esenciales de lo que es la justicia? Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Creo que hay un espacio muy importante ahora en Venezuela de decir, si vamos a examinar las violaciones cometidas, vamos a examinar violaciones cometidas en un periodo suficientemente extenso para que los sentimientos de injusticia, de exclusión y los temores que cada uno de los distintos sectores tienen, van a tener un espacio para expresarse. Y entonces, si una comisión de la verdad examinara, por ejemplo, a partir del año 58, a partir del año 85, tendría más posibilidades de ser un espacio compartido y puede generar un incentivo. Si se define también un espacio de justicia penal en que tiene un elemento restaurador, que tiene un elemento retributivo, pero que está enfocado hacia un proceso que no es de justicia del victorioso, eso también disminuye los temores de las distintas partes que tienen que negociar. Porque básicamente lo que tú estás enfrentando en este momento es un régimen que dice, el momento que yo me siento a negociar, me pone la zorra al cuello. Y eso lo dice desde el jerarca hasta el oficial de policía. Entonces, ¿cómo hacemos distinción? Y decimos, mire, la forma como estamos pensando la justicia y la forma como estamos pensando la verdad es de esta forma. Y en ambas formas, usted no cae en la guillotina. Hay espacio, hay incentivos para negociar y entonces usted no tiene que atrincherarse hasta la última bala. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante de tener una propuesta clara, porque uno dice, no conviene hablar de justicia cuando tenemos que negociar. Es que la gente habla de justicia igual, y los cuarteles están muertos de miedo. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué mensaje le doy al otro lado? Para decirle, ¿sabe qué? Usted tiene menos que tener de lo que usted cree que tiene. Hay un espacio y no tiene que vivir muerto de miedo el resto de su vida. Bueno, Cristian, esto es una reflexión muy importante sobre la justicia de los vencedores, que muchas veces es muy punitiva. Yo creo que estamos en Venezuela apostando a una justicia de los sobrevivientes, de los que estamos todavía aquí y que tenemos que seguir viviendo con las realidades de nuestro país y con todos los actores que hacen vida en Venezuela. Te queremos primeramente agradecer muchísimo tu tiempo, Cristian. Nosotros hemos guindado el documento que más o menos basamos nuestra discusión hoy en nuestra página web, www.pazactiva.org.be, y también en nuestra página, digamos, dedicada a estos temas, que es justiciatransicional.org.be. Cristian, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones en esta oportunidad. Y esperamos que nos puedas acompañar en otra de estas reflexiones futuras con nosotros aquí en Paz Activa. De nuevo, agradecido. Cristian, te despides de nuestro pequeño público, por favor. Es un placer, Luis, hablar contigo y conectarme con todos ustedes. Quienes quieran seguir explorando este tema, los invito a que vean la página web del ICTJ, es ictj.org.
está en inglés y en español. Y ahí hay un par de cosas sobre Venezuela muy breves que pueden encontrar, además de este documento, y yo feliz de colaborar con cualquier proceso de reflexión que ustedes quieran hacer. Excelente, gracias, Cristian. Recuerden, el Centro Internacional de Justicia Transicional, que es el ICTJ.org, si no me equivoco. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y nos despedimos. Chao. Chao, cuídense.